Faltan 2 días para que comience el Mundial de Fútbol y lamentablemente hay eventos al margen de la cancha que, como dijera Maradona, manchan la pelota. Entre esos eventos destacan obstáculos deliberados para que una de las selecciones no compita, así como controles excesivos de seguridad con aparente criterio de selectividad racial. Y todo esto sin que la FIFA diga algo para intervenir en favor de la realización limpia del torneo. Asimismo, como la competencia nos revela la cuestionada complacencia de la FIFA hacia actitudes arbitrarias, también nos muestra la realidad inapropiada de países que presumen ser del primer mundo y que serán también anfitriones del evento. Soy Carlos Arellán Solórzano y esto es El Mundo en Contexto y este es nuestro tema de abril. Lo que sucede en torno a la Copa del Mundo y antes de que ruede el balón. Bien, le contamos que Canadá se prepara para coorganizar la Copa del Mundo del Fútbol 2026 en medio de una encrucijada social, política y económica. Un país que acaba de entrar en una recesión técnica por primera vez desde la pandemia del COVID-19 y que atraviesa un fuerte malestar social por la desigualdad, la crisis de vivienda y un desempleo juvenil que alcanza su tasa más alta en décadas. Las luces del torneo iluminarán ciudades como Toronto y Vancouver, pero tras los reflectores se asoma una realidad compleja. Canadá llega al Mundial de Fútbol con una delicada situación económica y social. Canadá, ese país de la OTAN, acaba de entrar oficialmente en recesión técnica después de registrar esos 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Según datos del gobierno canadiense, existen alrededor de 250,000 personas sin hogar aquí en Canadá. Una delicada fotografía que se está recrudeciendo por una crisis política que obligó a Justin Trudeau a renunciar al cargo de primer ministro después de 10 años, llevando al liberal Mark Carney a ocupar el puesto a pesar de no tener ningún escaño en la Cámara de los Comunes. Canadá venía viviendo una crisis política desde el año pasado ante los bajos niveles de aprobación del ex primer ministro Justin Trudeau. El Parlamento se diluye y vemos a este personaje ahorita en pantalla, Mark, se me acaba de ir ahorita el apellido, Mark Carney, quien era el exgobernador del Banco de Inglaterra, pero también del Banco de Canadá, logró tener un respaldo al interior del partido y entró en sustitución de Justin Trudeau. Sin embargo, los problemas no han sido solucionados. Es una situación sin precedentes empujada no solo por la llegada de más solicitantes, sino por la falta de planificación estatal que ahora improvisa recortes sin un plan consistente. La crisis de vivienda es la más evidente. El acelerado aumento del costo de la vida del país se presenta como el principal problema social, eclipsado mediáticamente por la guerra comercial con Estados Unidos. Según la consultora Canadian Housing and Mortgage Corporation, Canadá necesita construir casi 4 millones de viviendas adicionales antes del 2031 para equilibrar el mercado. Pero la escasez de mano de obra y los altos costos de materiales dificultan alcanzar esa meta. Actualmente, la mayoría de las familias canadienses destinan casi el 50% de sus ingresos mensuales únicamente en alquiler. Según datos oficiales del gobierno federal, 802,000 niños viven en situación de pobreza, 2,5 millones sufren de inseguridad alimentaria y el 10% de las familias con mayores ingresos gana 16 veces más que el 10% de menores ingresos. En medio de este escenario, la organización del Mundial de Fútbol se ha convertido en un foco de críticas. El gobierno gastará unos 727 millones de dólares en la organización del evento, mientras que la oposición y sectores sociales denuncian este derroche como inaceptable. En medio de la crisis de vivienda y la recesión económica en una nación autónoma, pero que mantiene la influencia colonial de Gran Bretaña y Francia. Y el gran torneo global de fútbol no ha empezado y ya está lleno de polémicas. Uno de los países anfitriones, Estados Unidos, ha implementado un operativo de seguridad sin precedentes, coordinando con más de 400 agencias de seguridad, incluyendo el FBI. Entre los protocolos se encuentran inspecciones rigurosas y restricciones de entrada y visado de los que ya han sido víctimas, delegaciones y jugadores. En las imágenes estamos viendo al delantero estrella de la selección de Irak, Ayman Hussein. Él también, su capitán del equipo, fue retenido y sometido en el aeropuerto de Chicago a un interrogatorio de 7 horas por funcionarios de migración de los Estados Unidos.
Al respecto, la Federación Iraquí de Fútbol emitió una protesta internacional denunciando los excesivos filtros de seguridad que atentan contra la integridad de las delegaciones del sur global, así dijeron textualmente. La federación cuestionó a la FIFA por otorgar la sede a un país que consideran criminaliza a los atletas y advirtió del sesgo discriminatorio en los controles aduaneros. Otro caso que sacudió el mundo deportivo fue lo que sucedió contra el prestigioso árbitro somalí Omar Abdul Kadir Artan, quien sufrió la cancelación de su entrada en el aeropuerto de Miami a pesar de contar con el pasaporte diplomático y visa válida, así como con la credencial oficial como árbitro autorizado para la Copa. El colegiado fue deportado hacia Turquía por problemas de verificación que no fueron especificados por las autoridades norteamericanas. Lo particularmente llamativo de este caso es que a finales de 2025 el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmaba que todo el mundo sería bienvenido a la máxima cita del fútbol. Es importante aclarar esto porque hay muchas concepciones erróneas por ahí. Todos serán bienvenidos en Canadá, México y Estados Unidos para la Copa del Mundo del próximo año. Estamos trabajando exactamente para eso. El Mundial de Clubes de este año tuvimos aficionados que vinieron de 164 países diferentes, sin, por supuesto, ningún problema. Y también la llegada de la selección de Senegal generó un enorme debate en redes sociales porque los futbolistas y el cuerpo técnico fueron sometidos a un control de seguridad extremadamente lento y exhaustivo en la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Carolina del Norte. Y el otro suceso que llamó la atención fue el recibimiento de las autoridades estadounidenses a la selección de Uzbekistán. Durante la llegada del combinado asiático se desplegaron unidades especializadas con equipos de detección de explosivos, lo cual ha sido criticado por periodistas y políticos uzbecos. Al igual que ocurrió con Senegal, esta meticulosidad para registrar a Uzbekistán no ha pasado con otras selecciones. Viste que te dije tenía la moneda. Pidiéndole el bolso a Diego. Mirá lo que tenía en el bolsillo, monedas. Bien, y la selección de fútbol de Irán disputa dos torneos, el mundial y el de la geopolítica. Este último en un formato de guerra de baja intensidad que es puro desgaste, inteligencia y adaptación. Una especie de juego con la cancha inclinada para obligar a que el seleccionado persa se rinda antes de jugar. ¿De qué van estos retos, estos obstáculos y este juego que dura más de 90 minutos? La información ampliada en el reporte. Entrenaron para jugar al fútbol, pero también tienen que jugar sin querer el duelo de la geopolítica. La selección de Irán llega a México gambeteando las zancadillas de Washington, que ha llevado a las canchas el conflicto contra Teherán. Las autoridades norteamericanas vetaron la permanencia del seleccionado iraní en Estados Unidos, a pesar de que disputará toda la fase de grupos en ese país. Ante esta contingencia, México, también anfitrión del torneo, aceptó acoger al seleccionado iraní. Entonces nos preguntaron, ¿pueden pernoctar en México? Y dijimos, sí, sin problema, no tenemos ningún problema. La embajada de Irán en México denunció que el gobierno estadounidense solo autorizó visas limitadas a los jugadores. Además, deseo expresar la preocupación de la República Islámica de Irán por la negativa del gobierno de Estados Unidos a otorgar visas a algunos miembros del cuerpo técnico. Las visas otorgadas solo permiten ingresar por la mañana y obligan a salir del país el mismo día. Washington argumenta razones de seguridad para limitar la estadía del seleccionado iraní, país contra el que mantiene un conflicto militar en fase de tregua. Para el cuerpo técnico del seleccionado persa, como también para sus seguidores, es incompatible mezclar razones políticas con el deporte. Mi pregunta es, ¿qué clase de comportamiento es este? Espero que este tipo de situaciones no vuelva a repetirse en el futuro. Para mí no es aceptable, no tiene ningún sentido mezclar política con los deportes. Como yo lo veo, los deportes son el símbolo de la paz. Esta actitud de Washington contra el seleccionado de Irán ha puesto a parte de la opinión pública del lado persa. No se me hace bien por parte del gobierno de Estados Unidos, ya que los deportistas, o sea, sí pueden que sean del país, pero no están representando la guerra, ellos no la fomentan y ellos no son parte de ella. Entonces siento como que Estados Unidos debería de separar
a los deportistas de la guerra. La solidaridad de los aficionados con Irán es un efecto inesperado ante la intensa propaganda occidental contra la potencia asiática. Durante Qatar 2022, activistas anti-iraníes quisieron convertir la selección persa en instrumento para atacar a la República Islámica por la supuesta represión a las protestas que durante ese año se registraron en rechazo a la muerte de Masha Amini, supuestamente asesinada por la policía de Irán por no llevar el velo para cubrir su cabello. He venido hasta aquí para que se escuche la voz de los iraníes y nuestra voz dice mujeres, vida y libertad. Después de apelar a la batalla narrativa en 2022, los adversarios de Irán emplean otras herramientas en 2026. Una serie de obstáculos legales y físicos que desgasten a su selección en un juego alternativo sin reglas. Mira, así las cosas en el contorno de lo que va a ser la Copa Mundial de Fútbol que comienza este jueves. Irán se ha radicado en Tijuana, fronterizo con los Estados Unidos, va a disputar sus 3 partidos en los Estados Unidos. Tiene que viajar, ir y venir el mismo día de la competencia porque no será permitido, como ya veíamos en la nota, permanecer en ese país. Corresponde hacer una nueva pausa o nuestra primera pausa y al regreso nuestro segmento Visión Centroamericana y Caribeña con William Quintana. Siete años cumple Nayib Bukele en el poder, esto en El Salvador, un tiempo no exento de polémicas. Sobre esto y más nos va a ampliar nuestro compañero William Quintana en su sección Visión Centroamericana y Caribeña, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, William? Carlos, buenas noches. Un gusto saludarte y conectar también con toda la audiencia de Mundo en Contexto. En esta ocasión colocamos el foco en Centroamérica. Les cuento que Nayib Bukele cumplió exactamente 7 años en la presidencia de El Salvador. El pasado 1 de junio marcó el aniversario de su segundo mandato consecutivo, mientras organizaciones sociales han recopilado más de 6.400 denuncias de violaciones por los derechos humanos. Revisemos un poco más sobre este panorama. Desde el 2019, Nayib Bukele ha configurado su hegemonía política a través del voto popular y promesas tecnocráticas que se van debilitando con el paso de los años. El presidente más joven de Centroamérica informó que El Salvador avanza hacia una nueva etapa centrada en el fortalecimiento de la ley, el orden y las instituciones. Destacó que en 7 años el país ha dejado atrás los altos niveles de violencia, pero que ahora el reto es consolidar un sistema con mayores capacidades para garantizar justicia y seguridad a la población. Nuestro país pasó de eliminar el crimen violento a una etapa en donde se debe eliminar todos los delitos. Y debemos de ser un país de ley y de orden, en donde ya, no asesinan, gracias a Dios, no extorsionan, gracias a Dios, no violan, gracias a Dios, pero hay raterismo, hay contrabando, hay evasión fiscal, hay corrupción. La gestión del presidente Nayib Bukele ha generado debate entre distintos analistas políticos y dirigentes sociales que cuestionan la concentración de poder y el debilitamiento de los contrapesos democráticos. Los críticos enfatizan que el descontento social se traslada hacia el plano económico, advirtiendo sobre la necesidad de corregir las injusticias estructurales del sistema financiero del país, ahora bajo una economía centralizada en las criptomonedas que quebranta el poder adquisitivo de los ciudadanos de a pie. La gente sabe que hemos estado poniendo el dedo en el renglón sobre que este tema es el más importante y hay que atenderlo, no cuidando intereses de amiguitos y de contratistas, sino más bien velando para que se corrijan injusticias estructurales en nuestra economía. Porque lo que realmente se ve es que hay un descontento de la gente hacia los partidos políticos. La mayoría de la gente que sale, más del 50% no tiene un partido político. Y esa es la gente que el día de las elecciones o no va a votar o va a ir a votar por una persona, no por el partido que representa. Por su parte, Luis Hau, director de la consultora Sigalu, precisó que la gestión del presidente Nayib Bukele se mantiene en altos niveles de aceptación por el principal logro de la seguridad ciudadana. Hoy los niños pueden salir a las calles a jugar, hoy hay mayor tranquilidad en los buses, hoy se percibe menos temor al estar afuera y ser atacado por algún delincuente. Y de ahí que el 95% de la población está bastante contenta con el impacto
impacto que ha tenido todo el programa de seguridad en el país. Aunque dicha consultora estadounidense apela a una enorme popularidad de Bukele, los cuestionamientos a su política de derechos humanos y persecución a dirigentes políticos cada día acumula más denuncias. Para El Salvador y los agentes de Estado que han cometido crímenes de lesa humanidad durante la medida régimen de excepción, se vienen procesos de justicia penal internacional. Es decir, habrán agentes de Estado que tendrán que ir a rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional en su momento. Los salvadoreños describen que durante los 7 años de la gestión de Bukele, la deuda pública ha crecido al menos un 72%. El impacto de las políticas neoliberales ha generado un declive en la economía nacional. Aseguran que mientras el gobierno concentra el poder y hace propaganda, las condiciones de vida de la mayoría de la población siguen deteriorándose. Un informe presentado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana reveló la cifra de presos en El Salvador al cierre del año 2025. En la siguiente gráfica vamos a mostrar parte de esta realidad tras 7 años del gobierno de Nayib Bukele. Les cuento un poco acerca de estas cifras. El Salvador alcanzó una tasa de 1.963 privados de libertad por cada 100.000 habitantes al cierre de 2025, con un hacinamiento carcelario del 261% en medio del régimen de excepción. 14.532 personas están en la megacárcel de alta seguridad del Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocida como el CECOP, símbolo del gobierno de Nayib Bukele. En marzo de 2025, organizaciones no gubernamentales habían alertado que El Salvador tenía la tasa de presos más alta del mundo, con 1.824 privados de libertad por cada 100.000 habitantes en ese momento. Esto significa que cerca del 2% de la población total y el 2,6% de la población adulta del país centroamericano se encuentran tras las rejas. Políticas de seguridad implementadas por Bukele, integradas por el Plan de Control Territorial y el régimen de excepción. Revisamos otro panorama que nos lleva directamente hasta el Caribe. La crisis de desplazados en Haití alcanza un nuevo récord. Según Naciones Unidas, 1,5 millones de personas fueron desplazadas forzosamente en medio de una escalada de violencia de la guerra de pandillas, una situación que se agudiza con la trata de menores de edad, la violencia sexual y el secuestro, así como más de 2 millones de personas que enfrentan una hambruna sin precedentes. La violencia sigue instalada en Haití. Las bandas controlan el 90% de la capital y grandes zonas del territorio caribeño, por lo que las familias enteras huyen por miedo a los grupos armados que actúan impunemente. El último informe de la Organización Internacional para las Migraciones revela que la extrema violencia en Haití ha provocado el desplazamiento de 1,5 millones de personas. En mayo de 2026, más de 18.000 haitianos se vieron forzados a huir de la capital, lo que elevó por primera vez el número de desplazados internos en Puerto Príncipe a 300.000 personas. Mataron a 3 personas delante nuestro, lamenta Miguelán. Comenzaron a quemar casas, matar animales y decapitar gente. Estamos durmiendo a la intemperie en las calles, sentados bajo el sol abrasador, sin comida ni dinero. No puedo vender nada por culpa de los enfrentamientos. La gente solía pasear por el Champ de Mars. Ahora tienen miedo de que los asesinen. Las bandas controlan el país. En Haití, las bandas actúan con impunidad. Abundan saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones. Casi 200.000 refugiados viven en campamentos superpoblados, con escasos recursos en Puerto Príncipe. La ONU ha denunciado cerca de 1.700 asesinatos en los primeros 3 meses de este año, sumado a la violencia contra barrios enteros y servicios médicos. Se trata de personas recién desplazadas que acaban de huir de los ataques recientes ocurridos en la zona de Plain Court de Souk en la comuna de Cité Soleil, en la ciudad de Puerto Príncipe. Llegaron sin nada y necesitan asistencia urgente para poder sobrevivir. El 13 de agosto de 2023, miembros de una banda irrumpieron en mi casa por la noche. Yo estaba con mi madre y mis 3 hijos. Algunos dispararon fuera, otros entraron y me apuntaron con sus armas. Tengo un hijo de 13 años. Mientras me vendaban los ojos, gritaba, mamá, mamá, mamá. 6 de ellos me tiraron al suelo y me violaron.
En los refugios de acogida que están en la periferia de la capital haitiana, las personas reportan una escasez crítica de alojamiento, alimentos, agua potable, atención de salud y apoyo psicosocial. Los niños, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad y los hogares encabezados por mujeres se encuentran entre los más afectados. Bajo este panorama de caos y hambre, cada vez más los haitianos huyen al país vecino. La situación es crítica, cada vez se deporta a más gente. Los sacan de casa, los arrestan en la calle o mientras trabajan. Los recogen donde sea. La creciente ola de desplazamientos se agrava por los retornos forzados. Desde comienzo de este año, más de 110.000 haitianos han sido retornados forzosamente al país desde Dominicana, incluidas mujeres, niños y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Las necesidades de las comunidades haitianas son claras: seguridad, acceso a servicios esenciales, identidad jurídica y medios de vida que permitan a las personas sostener a sus familias. La población depende de la ayuda humanitaria, que llega esporádicamente. Haití vuelve a quedar sin rumbo claro. El cronograma electoral se encuentra sumido en una profunda asfixia e incertidumbre debido al control territorial de las bandas criminales. El cronograma electoral en Haití para celebrar comicios generales del 30 de agosto de este año enfrenta graves retrasos debido a la profunda inseguridad provocada por las pandillas, la falta de fondos y un fuerte conflicto institucional entre el gobierno y el Consejo Electoral Provisional. La dificultad para realizar los comicios empieza por la disputa sobre un presupuesto de 250 millones de dólares propuestos por el ente electoral y considerado inaceptable por el primer ministro de Haití. Además, el Ejecutivo exige garantías de seguridad y un control efectivo de las pandillas antes de avanzar con los procesos electorales. Desde la diáspora haitiana instan a la unidad de las organizaciones sociales para garantizar que el proceso electoral no sufra nuevas interrupciones. Los políticos no tienen conciencia de lo que quiere para el país. Ve que todo el mundo que va. ¿Por qué? Porque no, si no hay unificación entre dos bloques, que sea capitalista o socialista, o un solo bloque, no sea, pero lo político tiene que unirse con un criterio, como puede decir, patriótico, sentarse a analizar realmente qué necesita el país en la situación que está, pero ve que la persona o los políticos haitianos lo que están buscando es un puesto político. Entre tanto, los problemas políticos y sociales que padece Haití durante este mes de junio, llegará una tregua que une las esperanzas del país en un balón. Luego de 52 años de espera, la selección de fútbol haitiana participa en un mundial de fútbol y lo hará con humildad para ganar a grandes equipos. El 18 de noviembre de 2025 se marcó como una fecha histórica para Haití. Las calles de la nación más pobre de América se convirtieron en un carnaval para celebrar que su selección clasificó un mundial de fútbol. Pasaron 52 años desde la última participación de los granaderos en la Copa Alemania de 1974. Para lograr volver, no pudieron jugar los partidos clasificatorios en Haití, debido a la guerra entre pandillas que azota a la nación caribeña, por lo que jugaron en Curazao. Me vestiré con los colores de la bandera de mi país. Soy hincha de Haití y quiero que gane. Me gustaría que Brasil no jugara contra Haití para que Haití ganara y se proclamara campeón del mundo. Los graves problemas sociales que padece Haití desde hace décadas provocaron una diáspora que inició años después a la selección. Jugadores decidieron vivir en Francia, Inglaterra o países de América, pero además de trabajar en el deporte, viven con sus familias. Por eso tengo más confianza en este equipo. He visto un espíritu de solidaridad, una armonía entre los jugadores. Están unidos, quieren progresar, quieren luchar por el país. Es un orgullo para mí ver jugar a mi país. Y sigo convencido de que habrá un milagro. Haití no se verá pequeño frente a Brasil, como en 2004 durante el partido por la paz. Pero ahora Haití afronta la Copa de 2026 con varios desafíos. Y no solo es ganarle a naciones potencias como Brasil, Escocia o Marruecos.
En 2025, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Haití entre los 12 países cuyos ciudadanos tienen prohibida la entrada al país, por lo que muchos aficionados no podrán asistir. Además, Haití vive una crisis energética importante, por lo cual miles de personas no podrán ver los partidos por fallas en el servicio eléctrico o acceso a señal de televisión. De hecho, el gobierno haitiano ha repartido decenas de kits en zonas populares con generadores eléctricos y antenas. Me comprometí a garantizar que ninguna comunidad, ninguna localidad se perdiera ningún partido de este mundial. Nos hemos comprometido a asegurar que incluso la gente de las comunidades más remotas no se pierda ningún partido. Pero lo más importante es la paz, y alguna de las pandillas, como la que encabeza Jimmy Barbecue, ha llamado a una tregua mundialistas en los días que la selección haitiana dispute sus partidos. Tiempo de finalizar el recorrido por la visión centroamericana y caribeña. Carlos, en esta oportunidad temas importantes. El primero de ellos nos ubicó en El Salvador con ese dilema de lo que representa Nayib Bukele. Popularidad o autoritarismo. También esta noticia que es un punto positivo en el área deportiva, la participación de Haití en esta fiesta mundialista que está a tan solo horas de iniciar. Así gira el panorama en la región centroamericana y caribeña. Carlos. Muy buenas noticias sin duda para Haití, que desde 1974 vuelva a una Copa del Mundo. Muchísimas gracias a William Quintana por su repaso acá en Visión Centroamericana y Caribeña. Antes de ir a la pausa, mencionar que antes de comenzar esta emisión del Mundo en Contexto se venían desarrollando un cruce de ataques entre Irán y los Estados Unidos. Los Estados Unidos confirmó el derribo de un helicóptero Apache que sobrevolaba por el estrecho de Hormuz. Confirmó que fue derribado por Irán y autorizó o ejecutó una serie de contraataques o de ataques de autodefensa, así los ha definido el Pentágono. En respuesta, Irán también ha lanzado una ola de ataques contra varios objetivos de los Estados Unidos en la zona de Asia Occidental. Así las cosas en esta parte del mundo. Dicho esto, corresponde hacer una pausa y en minutos estamos de vuelta. Bien, revisamos ahora detalles de la política exterior de Venezuela. Con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas entre nuestro país y naciones potencias del mundo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez concluyó de forma exitosa su gira internacional tras sostener una reunión de alto nivel, esto en Turquía. Tras culminar su visita oficial de 5 días en la República de la India, la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Estambul con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. Un encuentro de alto nivel que sirvió para profundizar la cooperación estratégica, comercial, energética y petrolera entre ambas naciones. Rodríguez también sostuvo reuniones de trabajo con altas autoridades del gobierno turco, esto para consolidar los lazos diplomáticos y establecer nuevos mecanismos de cooperación en beneficio de ambos pueblos. Ya hemos acordado que en el mes de noviembre se realizará la 5ª comisión mixta entre nuestros países en Venezuela, además de la Feria Internacional, donde recibiremos importantes empresas de Turquía que se encontrarán con las empresas venezolanas. Así que el desarrollo económico de Venezuela avanza. Venezuela es una potencia energética, pero queremos ser conocidos no solo por nuestras vastas reservas energéticas, sino también por nuestros inmensos espacios para diversificar nuestra economía, las grandes potencialidades que tiene nuestro país, pero lo más importante, por un pueblo que es un pueblo valiente y que es un pueblo que está construyendo su propio destino y garantizando la paz y la estabilidad. Y tras visitar sus centros de vanguardia tecnológica y la refinería más grande del mundo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, culminó una crucial agenda estratégica en India. A continuación hacemos un repaso de cada uno de los encuentros que sostuvo en la que es la 4ª economía más grande del mundo. Como parte del cierre de la jornada de alto nivel en India, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó el Instituto de Estudios Superiores Sri Satyasai, uno de los más importantes del planeta. El objetivo es trabajar hacia el establecimiento de acuerdos de cooperación y potenciar el polo científico venezolano mediante el intercambio académico y transferencia tecnológica.
Esta institución educativa es reconocida por implementar planes de estudio en áreas de ciencia, administración, comercio y humanidades, basados en valores integrales y éticos. Se cruzan los caminos de Venezuela y la India y de aquí en adelante consolidar nuestras relaciones de amistad, de cooperación. Nuestra agenda de trabajo ha estado centrada para satisfacer al pueblo venezolano sus necesidades en el área de salud, de transporte público, de ciencia y tecnología, complementariedad energética. En el plano energético, dos gigantes se unen. La mandataria venezolana recorrió el complejo industrial de Jamnagar, considerado el centro de refinación de petróleo más grande del mundo, y esta visita forma parte de las acciones del gobierno venezolano para potenciar su motor de hidrocarburos, dinamizar las inversiones y consolidar una agenda energética global. La refinería de Jamnagar, ubicada en el estado costero de Gujarat, tiene capacidad de procesamiento de hasta 1,4 millones de barriles diarios, lo que representa 1,5% del petróleo mundial, y el epicentro donde los hidrocarburos venezolanos ya están presentes. Acá llega el petróleo de Venezuela a la India y también cómo nosotros podemos a través de una agenda de cooperación bilateral tener beneficios compartidos para nuestros países, y hemos estado trabajando también en la energía renovable. Bueno, toda esta agenda de trabajo será para Venezuela un gran avance de gran significado y nosotros seguiremos por el camino de satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y defender el buen nombre de nuestro país y de nuestro pueblo. La presidenta encargada Delcy Rodríguez también sostuvo un encuentro de alto nivel con representantes de uno de los conglomerados multinacionales líderes del país asiático, con miras al fortalecimiento del aparato industrial venezolano mediante el aprovechamiento masivo de energías renovables, así como incorporar tecnologías de generación eólica, solar y sistemas de biomasa para diversificar la generación energética. Y seguimos en Asia. 4 semanas intensas, las últimas que han pasado para el presidente chino Xi Jinping. Después de reunirse con Donald Trump, luego con el mandatario ruso Vladimir Putin y por último y no menos importante, lo hizo con el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, con quien se comprometió a mantener una comunicación estratégica estrecha y llevar los vínculos bilaterales a un nuevo nivel. Por todo lo alto, así recibió el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, a su colega Xi Jinping de China. Este es el regreso del mandatario chino a Pyongyang desde 2019 y su primera visita al exterior de este año. Me complace enormemente visitar la hermosa ciudad de Pyongyang después de 7 años. Me siento especialmente a gusto y familiarizado con ella. Estoy dispuesto a trabajar con usted, secretario general, para aprovechar esta visita como una oportunidad para fortalecer la planificación de alto nivel y la orientación estratégica de las relaciones entre China y la República Popular Democrática de Corea en la nueva era. La reunión coincide con los 65 años del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre los dos países. Asimismo, completa una tanda de reuniones de alto nivel del mandatario chino, luego de recibir en Beijing al presidente de los Estados Unidos y a su colega ruso Vladimir Putin. En Pyongyang, Kim Jong-un puso de relieve la coincidencia de valores de los dos países en estos tiempos desafiantes en el ámbito global. Secretario General Xi, su elección de Pyongyang para el primer viaje al extranjero de este año refleja plenamente la gran importancia que usted otorga a las relaciones entre la República Popular Democrática de Corea y China y la profunda amistad entre ambos países, lo cual es un gran estímulo para nosotros. Creemos que esta visita demuestra una vez más que la República Popular de Corea y China siempre han estado del lado correcto de la historia, el lado de la autonomía y la justicia.
La reunión de Xi Jinping con Kim Jong-un ratifica su apoyo a la República Popular Democrática de Corea y marca a terceros países la importancia que Beijing concede a esta relación. Ambos líderes ratificaron lazos de amistad socialista y oposición a todas las formas de presión externa. En esta visita de Estado de 2 días, el líder chino aseguró que la relación con Pyongyang no cambiará, aunque varíe la situación internacional. Por su parte, Kim Jong-un manifestó que para asegurar esta relación se compromete a transmitir la tradición de amistad entre ambos países a las generaciones futuras. Bien, impresionante, importante y también destacable el detalle, la majestuosidad del protocolo que ha sido desplegado en esta visita de Xi Jinping a Pyongyang. Ya lo decíamos en la nota, el primer viaje al exterior que hace este año el presidente de la República Popular China. Corresponde hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. No se aparte, que en minutos estamos de vuelta. Entramos final de esta emisión del Mundo en Contexto con nuestras acostumbradas efemérides. Hace 42 años, un grupo de jóvenes músicos venezolanos decidieron engranar sus talentos y producir piezas icónicas para la nueva rítmica del país. Ellos son el Ensamble Gurrufío, uno de los grandes orgullos de Venezuela, al que rendimos tributo en el siguiente material. La música venezolana no sería igual luego de la trilogía de discos publicados por Ensamble Gurrufío. En la década de los 90, Maroa, El Cruzao y El Trabadedos impulsaron la renovación de los sonidos criollos para fusionarlos con el jazz, la bossa nova y otros ritmos contemporáneos. Cristóbal Soto, Luis Julio Toro, Asdrúbal Cheo Hurtado y David Peña conforman el grupo que nació como trío en 1984 y se transformó en cuarteto en 1989, bajo el nombre de Gurrufío Chamber Ensemble. Expresaron inmediatamente su intención de ser un grupo diferente a lo que existió hasta entonces. Ensamble Gurrufío pasó a quinteto en 1998, incorporando al maraquero Juan Ernesto Laya. También han trabajado en el conjunto los músicos Jaime Martínez y Moisés Torrealba. Es un complejo ensamble de instrumentos armónicos como el cuatro, la flauta, la mandolina, el contrabajo, el oboe, el bajo y la bandola. Cuatro décadas de trayectoria han llevado la música de Venezuela por los 5 continentes y han colaborado junto a otros grupos del país como Serenata Guayanesa. Ambos conjuntos publicaron en 2001 una de las joyas discográficas venezolanas, Serenata con Gurrufío. En
1999 recibieron el Premio Nacional del Artista y han sido invitados a participar en festivales internacionales por su virtuoso sonido. Por esto, Ensamble Gurrufío se constituye en el patrimonio musical más contemporáneo de Venezuela y baluarte del rescate de los sonidos de nuestra tierra. Con este trabajo especial en reconocimiento al trabajo musical de Ensamble Gurrufío, una auténtica institución musical de Venezuela, nosotros llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía, el mejor premio que nos podemos ganar todas las noches, por acá por la señal de Venezolana de Televisión. Como todas las noches, nosotros cerramos con música en esta oportunidad para recordar al cantautor colombiano Kaleth Morales, al cumplirse 42 años de su natalicio. Le dejamos con su tema Vivo en el Limbo y continúen con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Y eres la que me inspira, la que mi alma indica, por eso es que te quiero, que te adoro y cada momento el corazón me grita. Eres la dueña de mi sentimiento, que